Bendito Dios y Santo Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos ante ti, Señor. Bendito Dios, reconociéndote a ti como el único, el que puede hacer posible, Señor, de que tu palabra sea expuesta, Señor, con denuedo en esta oportunidad, Señor. Bendito Dios, tú me conoces a mí, Señor. Tú sabes que yo soy torpe, Señor, para hablar. Quizás, Señor, me equivoque, Señor, en alguna expresión, en algo, Señor, porque no soy perfecto, Señor. Pero bendito Dios, yo no vengo aquí confiando en mi capacidad, Señor. Yo vengo aquí, Señor, para que tú seas, bendito Dios, el que me use a mí conforme a tu santísima voluntad, Padre. Y es por ello, Padre, que yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que lo que prevalezca de esta enseñanza, Señor, no sea mi torpeza, no sean los errores que pueda haber cometido, Señor, sino el propósito, Señor, que tú, amado Dios, tienes en esta enseñanza para nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros nos fijemos, Señor, en lo que tú quieres que nosotros sepamos, Padre, para que de esta manera, Señor, nosotros poder hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Pon en nosotros, Señor, esta sabiduría. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu esté obrando, Señor. Y guíame a mí, Señor, que tú me has dado este privilegio, Señor, aún sin merecerlo, Señor. Te ruego esta verdad, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, yo quisiera que buscaran ahí, en el libro de los Hechos, o libro de Hechos, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 29. Y en este versículo dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Esta es una oración que hicieron el apóstol Pedro, cuando ellos estuvieron en una situación que le habían a ellos prohibido que ellos predicaran la palabra de Dios. En los capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 3, ahí vemos que Pedro y Pablo habían sanado a un hombre que era cojo. Y ellos, el cojo llegó pidiéndole limosna, y ellos le dijeron: bueno, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo, esto te doy, y lo hizo andar. El cojo fue sanado. Y esto causó admiración en todo lo que estaban presentes. Y eso fue una oportunidad que Pedro aprovechó y empezó a predicarle a esta persona. Y cuando él estaba predicando a esta persona, el alboroto y todo aquello que se había ocasionado por ellos, alentaron a los líderes religiosos. Y ellos vieron lo que estaba sucediendo. Entonces, en estos líderes religiosos cogieron y arrestaron a Pedro y a Juan. Pero como lo tuvieron detenido de un día para otro, al otro día, cuando fueron a decirle: ¿ustedes por qué están haciendo estas cosas? Ellos alegaron las razones por las que ellos lo estaban haciendo. Pero que estos líderes religiosos no tenían argumento para contrarrestar lo que ellos decían, pero tampoco podían hacer nada en contra de ellos, porque tenían como testigo a las personas que habían visto cómo ellos habían sanado y habían curado a este hombre que era cojo. Entonces ellos cogen y comentan entre ellos: bueno, ¿qué hacemos?
Si nosotros le decimos, lo cogemos en contra de ellos, esta gente se van a ir en contra de nosotros. Y ellos se vieron en una situación muy difícil. Capítulo 4, ahí comienza la oposición de la iglesia. Ahí a partir de ese momento empieza la oposición. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros, por ejemplo, salimos a testificar, por ejemplo, lo vamos a Miraflores. Cuando llegamos ya a Miraflores, han habido ocasiones cuando los guardias de la municipalidad han querido impedir que se predique el Evangelio. También ha habido oportunidad cuando han habido pues, muchachos, personas ahí, que cuando un hermano ha estado predicando, se han estado riendo, se han estado burlando. Pero también nosotros podemos comparar esta situación que muchas veces es la que ocurre cuando uno sale a predicar el Evangelio, y la comparamos en la situación en la que se encontraba estos siervos de Dios cuando ellos salían a predicar el Evangelio. Cuando ellos salían a predicar el Evangelio, tú vas a ver que ellos no eran que la municipalidad o los guardianes le decían, esto no pueden predicar, y uno podía decirle, ellos podían decirle, bueno, yo tengo la ley me ampara y tú no me puedes callar. Al contrario, cuando ellos predicaban el Evangelio, lo cogían y ¡guay! Y lo metían preso. Ahora, no eran como en este tiempo que cuando uno va a un calabozo o algo así, hasta inclusive tiene hasta cama. Pero ellos no tenían cama, no tenían nada. Aquí no dice en qué condiciones ellos estuvieron presos, pero si uno supone cómo fue las otras prisiones que tuvieron los otros siervos, ha de suponer que no fue una cosa tan sencilla. Quizás los estuvieron maltratando cuando ellos estuvieron detenidos, sabrá Dios lo que estaban haciendo, pero no era algo como para que alguien tuviera el aquel de decir, bueno, no fue una cosa de que tengo que lamentarme. Tampoco era que, como nosotros, muchas veces se reían los muchachos cuando yo he estado predicando, los hermanos han estado predicando y han pasado y se han estado riendo, se han estado burlando. Pero cuando en este tiempo que ellos predicaban, no se burlaban, sino simplemente cogían piedras y apedreaban a aquellos que estaban predicando el Evangelio. Así era como era en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Ahora, aquí vemos que cuando ellos le dicen de que no prediquen, porque no podían retenerlos, le dice, bueno, lo vamos a soltar, pero ya no prediquen más el Evangelio. No hablen más de este hombre. No, ya ustedes se callan. Ellos no se callaron. Ellos le respondieron, ¿usted cree que es? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A ustedes, a los hombres, o le voy a hacer caso a Dios? Digan ustedes, ¿a quién tengo que hacerle caso? Ellos eran líderes religiosos, y si ellos decían, no, tienen que hacernos caso a nosotros, entonces ellos mismos estaban diciendo, entonces desobedezcan a Dios. Y ellos tuvieron que quedarse callados. Ahora, cuando ellos van y se le presentan a los hermanos, ellos le cuentan lo que había sucedido. Ellos le estaban diciendo todo lo que había sucedido, cómo ellos lo fueron arrestados, cómo le quisieron prohibir que ellos predicaran el Evangelio, que ellos hablaran de Jesús, y entonces, ¿qué fue la actitud que ellos tuvieron? Y aquí vamos a ver este detalle que es tan importante, porque sí, hermano, sí conocemos la verdad, sí conocemos el Evangelio, sí conocemos que realmente no es solamente las 4 leyes, es mucho más, es hablar de Cristo, es hablar de todo lo que realmente significa el Evangelio. Pero aunque tú lo sepas, aunque yo lo sepa, pero si no lo predicamos, de nada vale. De nada vale, simplemente somos oidores, pero no somos hacedores.
Y nosotros no debemos ser solamente oidores, aprendiendo, llenándonos de conocimiento, sin poner en práctica lo que realmente el Señor demanda de nosotros. Y ese es un mandato. No es algo que nosotros tenemos que decir, bueno, si yo puedo, lo voy a hacer. Si yo quiero, yo lo voy a hacer. No, el Señor dice, ir y predicarle el Evangelio. Es algo que el Señor te está mandando que lo haga. No te está pidiendo si puedes, no, hazlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tenemos las excusas que muchas veces son las que impiden que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y una de las excusas realmente es el temor, es el miedo. Yo le voy a confesar algo. Yo en mi tiempo que yo llevo de creyente, yo he salido a predicar el Evangelio en diferentes lugares. Pero son lugares que, de acuerdo a mi trasfondo, porque yo no vengo de un trasfondo muy bonito, yo vengo no sé, no quiero ni decirlo, pero realmente, hermano, de donde vengo yo, resulta ser que cuando yo he ido a predicar al Evangelio, ustedes tendrán una idea, en los huecos donde se venden drogas, donde están los drogadictos, en los barrios marginales, en la prisión, en esos lugares, ahí yo mismo me desplayaba, y yo mismo hablaba, y yo le decía a la gente todo, pero con una libertad y sin temor y sin nada. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, en esta iglesia me encuentro la figura diferente, que los hermanos iban a predicar el Evangelio a Miraflores, a otro lugar, en una pituquería que yo decía, yo ahí, ¿qué voy a decirle yo ahí? Le dije a Martín, oye Martín, ven acá, ¿no hay otro lugar donde nosotros podemos ir a hacer otro grupo para ir a predicar? Martín me dijo, bueno, vamos a ver, y vamos a ver si hacemos otro equipo para esto. Pero había algo en mí, que me decía, ahí es donde quiero que vayas. Ahí es donde quiero que vaya. Y con todo el temor y con todo lo que me pudo haber ocasionado el salir allí, donde el Señor me dijo que fuera, por obediencia a Él. No porque yo me sentía tan que yo mismo soy, sino por obediencia al Señor, porque Él me mandó que fuera allí. Yo fui y prediqué el Evangelio allí, y el Señor se glorificó, porque ese día me hizo ver que realmente allí el Señor tenía pueblo, y hay gente que realmente lo necesita y que escuchan el Evangelio. Aunque habían personas que se reían, aunque había personas que no prestaban atención, pero sí había personas que sí prestaban atención, y tuve la oportunidad de hablar con una persona, vi a los hermanos hablando con otra persona, y hay personas que escucharon el Evangelio allá, y hoy día están aquí sirviéndole al Señor. Así es. Pero muchas veces no salimos, como esta iglesia donde yo estaba. Tuve 10 años sirviendo en esta iglesia. Y esta iglesia nunca, en el tiempo que yo estaba ahí, ellos me decían cuál era la razón por la que ellos no salían. Que si viene la barra de la U, que si viene la alianza, que si lo que hay gente por allá y por acá. Hermano, el Señor nos ha dado una promesa. Y esa promesa tiene que ser parte de lo que nosotros tenemos que tener como algo que realmente sucede cuando nosotros salimos a hacer la obra de Dios, que Él estará con nosotros hasta el fin. Él no nos va a desamparar, y no es que nosotros confiemos en nosotros, sino confiamos en que Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y son palabras de Dios y no tenemos que desecharlas. Y vemos pues el resultado. Ahora, quiero decirle a algunos hermanos que no me conocen, que yo a veces me altero un poco, pero no es que yo estoy, se molesto con nadie así, es que no puedo, hay algo ahí que no, tengo que pedirle al Señor que me controle. Pero, lo que vemos hoy en día, hermano, los creyentes de hoy en día, realmente, hermano,
están en un estado de conformismo. Un conformismo, hermano, en la obra. Esa obra que es la obra de Dios. Y esto, lo que vamos a ver a través de lo que como estos hermanos en las iglesias antiguas, como ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los obstáculos y todas las cosas que había en contra de ellos, como ellos salían a predicar el Evangelio. Esto nos puede servir a nosotros como un ejemplo de cómo nosotros tenemos que poner por obra lo que el Señor nos manda. A pesar de lo que sea, tenemos que ponerlo por obra. Y vamos a ver, yo creo, hermano, que muchas iglesias lo que hacen es métodos, programas y un montón de cosas que hemos visto acá, que eso no es lo que la Biblia nos enseña. Podemos preguntarnos, ¿necesitamos más programas? No necesitamos más programas. Lo que nosotros necesitamos es orar y pedirle al Señor, como le pidieron estos siervos, que nos dé el valor, que nos dé lo que nosotros necesitamos para ir y predicar el Evangelio. No necesitamos crear cosas nuevas, porque todo está acá. Nada nuevo, todo está acá. Y estos hombres no crearon ningún método, no inventaron nada. Ellos hicieron lo que realmente nosotros debemos de hacer. Debemos de orar, pidiéndole al Señor que, vamos a ver cómo estos hombres hicieron la obra. Su oración. Vamos al versículo 29. Ellos pidieron en su oración, dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas. Y lo que podemos ver aquí, que estos hombres, cuando ellos oraron al Señor, pidiéndole al Señor por esta situación, por lo que ellos estaban pasando, ellos no le dijeron al Señor ni pretendieron dictarle a Dios cómo castigar a estos hombres malvados que realmente le estaban haciendo la vida imposible para que ellos pudieran predicar el Evangelio, sino que ellos le dijeron, le dejaron esta cuenta en la mano de Dios. Señor, encárgate tú de esta gente. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, una hora antes de salir a predicar el Evangelio, hay una hora antes, empezamos a orar, pidiéndole al Señor: Señor, encárgate tú de esta gente que se están burlando, encárgate tú de la municipalidad que no debe predicar, encárgate tú de aquella gente que están ahí haciendo tontería y media, encárgate tú, Señor, nosotros no, encárgate tú. Y esa carga se la dejamos al Señor. Ya no tenemos que preocuparnos por algo que realmente ya le hemos dicho: Señor, tú encárgate de esto. Y si el Señor se encarga de eso, nosotros no tenemos por qué incluirlo en algo que ya el Señor lo tiene en su control. Vemos que ellos le pidieron primeramente que el Señor se encargara de todas estas gente que estaban entorpeciendo la obra. Después vemos que le dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Ellos, en su oración, no pidieron por su propia seguridad. Ellos no le dijeron: Señor, por favor, cuídame que esta gente mala me van a hacer esto. Cuídame para que esta gente que se están burlando, no. Cuídame para que no me metan un palo. Cuídame para que no me correteen. Ellos no le pidieron por nada de eso. Miren por lo que ellos pidieron. No pidieron por su propia seguridad personal.
no era tan importante para ellos lo que a ellos les sucediera. Porque si no lo hubiera pedido, ellos no pidieron por ellos. Ellos lo que dijeron, que el Señor le diera poder para poder predicar su palabra. De nuevo, para que su palabra sea transmitida con poder. Yo creo, hermano, que realmente eso es lo que muchas veces no hacemos. Y como no lo hacemos, muchas veces tenemos temor de enfrentar toda la oposición que se van a presentar cuando uno predica la palabra de Dios. Y ese temor te lleva a desobedecer a Dios. Y cuando uno desobedece a Dios, cuando uno no está haciendo lo que Dios manda, cuando uno sabe que sabe que es lo bueno, y cuando uno no lo hace, está en pecado. Y no hay ninguna excusa que pueda justificar ese pecado. Señor, yo no puedo hacerlo porque la gente se van a reír. No me interesa. Señor, yo no puedo hacerlo porque la municipalidad no quiere. No me interesa. Señor, yo no lo voy a hacer porque yo no tengo palabra. Mire, hermano, yo tampoco tengo palabra, pero yo no estoy hablando la palabra mía, tengo que hablar la palabra de Dios. Y todo está escrito acá para que nosotros simplemente digamos lo que el Señor quiere que nosotros digamos. Como hacía con los profetas. A los profetas le hablaba, pero a nosotros nos dejó su palabra para que nosotros testifiquemos de ella. Ahora, estos hombres le rogaron al Señor que conceda a su siervo que con todo de nuevo hable su palabra. No se preocuparon por su seguridad. Lo primordial para ellos era que el Señor le diera la osadía y el poder para hablar su palabra. Eso era lo primordial. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos salir a hacerle la voluntad de Dios. No la consecuencia, no lo que nos vaya a pasar, no que si se ríen, no, nada de eso. Lo primordial es que nosotros podamos tener el valor y que nosotros podamos transmitir el Evangelio con el poder que realmente lleva. Sin temor. Ahora, ellos dicen también, cuando ellos dicen, y esto es muy importante, concede a tus siervos, hermano, este punto es bien importante y vale mucho en esta oración. Cuando dice tus siervos, aquí no se refiere a los apóstoles, sino a toda la iglesia. Todos tenemos el mismo mandato de ir y predicarle el Evangelio. Y cuando él estaba orando, pidiéndole que oró para que conceda a sus siervos, te está diciendo a ti, a todos los siervos del Señor, que tenemos que ir a predicarle el Evangelio. Y siervo del Señor no es el pastor, siervo del Señor somos todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Todos somos siervos de Dios. Hermano, en la iglesia primitiva, no se dividía en siervos activos y siervos pasivos. No había tal división. Un siervo que era, bueno, este siervo es activo y este siervo es activo. No había la división de siervos mudos y siervos que hablen. No existían. Todos tenían
la misma visión, todos hablaban el mismo lenguaje, todos predicaban el evangelio, porque no había siervos que no fueran capaces de predicar el evangelio. No existía. Hoy en día se puede encontrar que hay siervos, que estoy hablando de toda la iglesia, que cuando dice vamos a hacer evangelismo, vamos a cumplir con el mandato, vamos a hacer lo que el Señor manda, entonces bueno, dijeron siervos, bueno, son con aquellos. Yo soy miembro de la iglesia. Y punto. Y punto. ¿Dónde dice la Biblia que tú eres miembro de la iglesia? Y punto. ¿Dónde? ¿Ese punto qué? Está añadiendo cosas que realmente la Biblia no lo dice. La Biblia dice que somos siervos y cuando manda, manda a todos. Por igual. A ir a predicar el evangelio. Yo creo de que esta era una iglesia que testificaba y predicaban el evangelio, porque esta iglesia no dependía del pastor para hacer la obra, no dependía del misionero para hacer lo que el Señor mandaba, ellos dependían tan solamente del Señor, simplemente del Señor. No tenían que depender de que si el pastor lo dice, si el pastor no va, si el pastor no. Ellos dependían de que eso era un mandato del Señor y eso es lo que ellos tenían que hacer y eso es lo que ellos hacían. Había problemas, había dificultad, lo metían preso, le metían palos, le tiraban piedras, entonces ellos dependían del Señor, ellos clamaban al Señor, le pedían al Señor lo que ellos necesitaban que el Señor hiciera para que ellos pudieran cumplir con lo que el Señor les demandaba y ellos iban y hacían la obra. Predicaban el evangelio. Por eso le digo, muchos de nosotros aquí vamos a salir de aquí de esta conferencia con un conocimiento, pero realmente muy extenso de lo que es el evangelio. Muchos estamos apuntando todas las cosas que hemos aprendido, pero eso no basta si tú no vas a hacer la obra, si tú no vas a predicar el evangelio. Amén, hermano. Porque parece que estoy aquí solo. Ahora, concede a tu siervo ellos le pidieron al Señor otra cosa. Cuando ellos le dijeron que ellos pudieran hablar, no se trata, hermano, de que para cumplir la obra, para cumplir lo que el Señor manda, tenga que únicamente ir a predicar públicamente en una plaza, en un parque, porque realmente eso no es lo que está diciendo acá, aunque eso es parte de lo que también se hace. Aquí se trata de relatar, de explicar, de conversar, pero de una manera clara, que Cristo se hace, presentar a Cristo de tal manera que las personas que te escuchen lo entiendan. De una forma personal. A veces, cuando salimos, otro ejemplo, salimos, siempre hay un hermano o dos, el hermano Alfonso tiene su púlpito móvil, lleva su banquita, y en medio de la pituquería esa, se sube, y ahí empieza y a predicar. Después otro hermano, el hermano Tito,
se sube y empieza a predicar, y así varios predican. Pero tú sabes dónde está la clave. No solamente en lo que dicen ellos, sino los hermanos que están ahí, después se le acercan a los hermanos, a las personas que están ahí con un folleto y después exponerle a ellos de una manera clara el Evangelio. Eso sí podemos hacerlo sin necesidad de decir, bueno, yo no tengo esa labia para poderme a predicar así, a gritar y a hacer cosas. No, pero sí puedes. Hay un texto que lo dijo el hermano, ¿cómo se llama el hermano? No, el que es de Juan José, cuando estábamos en las preguntas, una hermana le preguntó, y bueno, ¿cómo evangelizar si no tenemos mucho conocimiento? O algo así le dijo, o no tenemos facilidad de palabra. Y él le dijo lo que sucedió con un ciego, que el Señor le había devuelto la vista, y los fariseos pues empezaron a crear de esas dificultades que crean ellos, y querían saber si de qué manera podían desmentir las cosas que realmente no era desmentible, y en ese tipo de lío el ciego ya lo tenían así, y le dice, ven acá, pero ¿verdad? Si es un pecado, dice el ciego en su respuesta, mira, si es pecador, yo no lo sé, pero yo era un ciego y ahora veo, es lo único que sabía. Y muchas veces, si de una manera tan sencilla, contando lo que el Señor hizo en tu vida, puede empezar a mostrarle a Cristo a una persona. Ese ciego no tenía mucho que hablar, no sabía mucho que decirle, él no sabía nada, pero sí él tenía la certeza de que él era una persona que no veía y el Señor lo curó. Muchos de nosotros, como yo mismo, yo no sé, y yo creo que tú tampoco, no sabes cómo el Señor te hizo ver, pero tú ves. Tú no sabes cómo te salvó, pero tú sabes que eres salvo. Tú no sabes nada, porque tampoco nosotros sabemos nada, pero sí sabemos que realmente algo sucedió en nuestra vida. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sé. Eso cuéntalo. Una de las cosas que el Señor me ha usado a mí en muchas ocasiones es simplemente decirle, mira, yo era un drogadicto, yo era una persona que estaba perdida, yo estaba así, estaba asado. Pero un día el Señor vino a mi vida. Y cuando el Señor vino a mi vida, lo cambió todo y se cumplió lo que dice la palabra, que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son esas nuevas, y mírame aquí. Esto es lo que dice la palabra de mí. Esa persona, cuando ha escuchado eso, con la palabra ahí, han dicho, wow. Y si antes tenían alguna duda de lo que el Señor podía hacer en su vida, en esa oportunidad pues, prestaron atención. Y ahí pude hablarle del Evangelio. Y esas personas pudieron aceptar a Cristo. Y hoy día están sirviendo al Señor. Amén. No hay que ser tan especial para cumplir lo que el Señor quiere. No sé ni qué hora es, pero ¿dónde está Martín? ¿Qué me dice? Tengo ya. Ahora, como yo le estaba diciendo, hermano, esto no se trata de transmitir opiniones humanas cuando uno quiere servirle al Señor, sino transmitir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ese mensaje de salvación, ese mensaje que realmente transforma el mundo, hermano. Ese mensaje que es el único mensaje que tiene el poder para cambiar las cosas. Cuando yo estaba en el problema de las drogas, yo pensaba de que yo necesitaba dejar las drogas. Ese era mi problema, era lo que yo necesitaba. Pero yo me di de cuenta después
cuando el Señor me tomó en su regazo, que no era las drogas lo que yo tenía que dejar. Yo lo que tenía era que cambiar. Y yo no podía cambiar por mí mismo, porque nada podía hacer para cambiar yo esta naturaleza que realmente no hay forma que yo podía cambiarla. Como dice la palabra, el etíope, yo mismo soy negrito, el etíope puede cambiar su piel. Yo no podía cambiar nada, pero cuando el Señor tomó el control, Él sí lo cambió. Entonces el Evangelio tiene poder para transformar las vidas, como la ha transformado la vida de nosotros. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, de llevar este mensaje transformador y de salvación. Pero sin temor, hermano. Ellos pidieron que ellos pudieran hablar con mucha confianza. Quizás, hermano, hablar la compasión. Hermano, no estamos hablando de cualquier cosa cuando uno predica el Evangelio, cuando uno está hablando del Evangelio. Las personas que te escuchen tienen que realmente saber que lo que tú estás hablando lo estás viviendo. No es un cuento, no es una historia, es algo que es real y tú tienes que hacer ver que es real lo que tú estás diciendo. No decirlo de una forma fría. Yo creo que debemos decirlo con mucha pasión y tranquilidad, no formar mucho alboroto, pero sí que las personas realmente crean que tú le estás diciendo la verdad, que no es un cuento, porque realmente es una locura lo que realmente es el Evangelio. Es una locura. Y para transmitir esa locura, para que la gente lo crea, tienen que ellos ver esa verdad en uno. Y uno lo puede transmitir si tiene miedo y si la está tomando como si fuera un mensaje insignificante. Tiene que transmitirlo como alguien que está experimentando y está viviendo, que dice, con poder y sin miedo. Así es como se predica el Evangelio. Así es como lo hacían estos hombres. Y así es como debemos hacerlo nosotros también. Amén. Ahora, ¿cuál era el resultado de todo esto? Cuando llegamos al versículo 30, vemos acá que estos hombres que la predicación del Evangelio en aquellos tiempos tuvo un testimonio divino en cuanto a, por medio de las señales y los prodigios que se hacían, porque el Señor había dotado a estos hombres con ese poder, para que las personas que escucharan y vieran lo que ellos hacían, pudieran creer en su palabra. Y aquí estos hombres le pidieron a Dios que siga confirmando de esta manera el ministerio de la predicación. Ellos le dicen, mientras extiende tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Señor, sigue orando, sigue haciendo las cosas que tú haces a través de nosotros para que el Evangelio no se detenga. Tenemos que pedirle que al Señor, que lo mismo que Él hizo con nosotros, como usó a hombres y a mujeres para que nos predicara a nosotros, y esas personas tuvieron el poder de Dios a través de su Evangelio para que nosotros pudiéramos rendirnos de esta manera al Señor. Señor, sigue orando tú
No era la persona que nos predicó, no, el Señor obrando a través de esa persona. Nosotros también tenemos que clamarle cosas así al Señor. No le vamos a pedir al Señor, Señor, ¿tú sabes qué? Por favor, Señor, que yo pueda tumbarlo, que yo pueda hacer que huele, que yo pueda hacer esas cosas, no. Pero que las personas puedan ver el poder del Evangelio a través de nuestra predicación. Eso sí, podemos pedirle al Señor. Ellos le pidieron eso. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y aquí está la clave. En el versículo 31. Dice, y cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando ellos oraron, cuando ellos le clamaron a Dios, el lugar donde ellos estaban tembló, hermano, y todos ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y clamaron y fueron a predicar la palabra con poder. No era un método, no es el método que nosotros tenemos que emplear. Lo que tenemos que emplear, lo que estos hombres de Dios hicieron, porque este Dios, a quien ellos le clamaron, a este Señor, a que ellos le clamaron, es el mismo de hoy. Que tiene el mismo poder hoy. Y que puede hacer esta misma cosa hoy. Porque si no, ninguno de nosotros estuviéramos de aquí. Ellos le clamaron al Señor. Y cuando ellos acabaron de orar, el lugar tembló. Hermano, esto de que tembló el lugar, esto fue... ¿Qué indica esto, hermano? Cuando estos hombres oraron y el lugar tembló, esto fue una expresión física del poder espiritual que en ese momento allí estaba imperando. El Señor, hermano, está vivo. Él no está muerto. Y Él se manifiesta en nuestra vida y a través de nosotros con poder. Y cuando nosotros oramos, cuando los santos oran, como dice en el libro de Apocalipsis, no recuerdo qué texto, pero hay un texto en Apocalipsis que dice que cuando los santos oran, su oración sube como un olor fragante hasta la presencia del Señor. Y cuando llega el trono de Dios, Dios responde como un trueno, con poder, las oraciones de los santos. Queremos salir y cumplir con el mandato. No tenemos el valor, no sabemos cómo nosotros enfrentar las cosas, pero clamémoslo a Dios para que Dios nos dé el poder que nosotros necesitamos, porque no estamos pidiendo para nuestro deleite, estamos pidiendo para la gloria de Dios. Tenemos que creer estas cosas, porque si no, estamos perdidos. Si no, vamos a quedarnos sentados en nuestras iglesias y vamos a esperar que las cosas sucedan sin nosotros hacer nada. Ellos clamaron y el Señor se manifestó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto implica, hermano, que estos hombres obedecían al Señor. Esto implica que el Señor veía que estos hombres andaban en luz. Esto implica la entrega de estos hombres al Señor. Cuando los hombres de Dios obedecen a Dios, cuando los hombres del Señor andan en luz, cuando los hombres de Dios están entregados al Señor, el Señor hace cosas a través de estos hombres maravillosas. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Estos hermanos siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios. En una clara respuesta
a su oración, a una clara respuesta a su oración. Ahora, ya para terminar, yo quiero decirle algo. En este libro de Hechos hay 7, se menciona 7 veces a hombre lleno del Espíritu Santo. Hombre lleno del Espíritu Santo. Y podemos verlo, no tienen que buscarle, yo le voy a decir los versículos. En Hechos 2, 4, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y también llenó a estos hombres de su poder. También lo encontramos en Hechos 4, 8, cuando Pedro, cuando estaba en el concilio, defendiéndose de las acusaciones, Pedro lleno de poder del Espíritu Santo hablando. También lo encontramos aquí en este texto, cuando ellos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo. También lo vemos para servir a Dios en el diaconado, cuando escogieron a los diáconos, en Hechos 6, 3. También lo vemos para pastorear, cuando eligieron a Bernabé como pastor, para pastorear. También lo vemos para reprender, cuando Pablo aún reprendió a un mago llamado Jesús. También lo vemos para morir, hombre lleno del Espíritu Santo, para hacer cosas que solamente con el poder del Espíritu Santo podían hacer, para morir. Como vemos a Esteban. Hermano, no es una cosa sencilla, no es una cosa que no necesitamos para hacer la obra de Dios. Tenemos que realmente ser hombre lleno del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo el Señor pueda obrar a través de nosotros. No es nuestra carne, porque nuestra carne no lo va a llevar a nada para la gloria de Dios. Y estos hombres lo sabían. Queremos predicar el Evangelio con poder, queremos poner en práctica lo que el Señor nos ha mostrado a través de todo esto, entonces tenemos que salir a poner por obra lo que hemos aprendido. Y si hay algún obstáculo que nosotros no podemos superar, entonces tenemos que clamarle a Dios para que el Señor pelee por nosotros la batalla y nosotros poder salir a hacer la obra de Dios. De lo contrario, como le dije, vamos a quedarnos en la iglesia haciendo no sé qué cosa. Sin embargo, la obra de Dios va a continuar, pero no va a tener el privilegio que realmente es llevar este mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Yo creo, hermano, que debemos orar mucho para que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para así poder servir al Señor de una manera mejor. Oremos, hermano. Bendito Dios y Santísimo Padre Celestial,